Buenos días, estamos con María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, precandidata, es uno de los 5 precandidatos del partido, de los cuales saldrá uno para aspirar formalmente como candidato del uribismo del Centro Democrático a la presidencia de la República. Desde el día de ayer hemos recibido algunas preguntas de ustedes, los invito a que durante esta hora que aproximadamente durará el diálogo con la doctora María del Rosario Guerra, envíen las preguntas que quieran que yo le haga a la doctora Guerra. Y voy a empezar, María Rosario, con una que envió ayer María Giraldo, porque me parece que es una muy buena introducción. Pregunta María, ¿cree que puede llegar a la presidencia? Rodrigo, muy buenos días para ti, para los que nos siguen en este momento. Me alegra muchísimo estar en este espacio con ustedes en semana. Claro que puedo llegar a la presidencia. Primero porque soy una mujer formada, yo he sido una mujer que me he venido preparando para poder asumir esa responsabilidad de dirigir los destinos de Colombia. Segundo porque he tenido la experiencia, tanto en el Ejecutivo como en la academia, bien saben que yo he sido ministra de Comunicación en el gobierno del presidente Uribe, directora de Conciencias, entre otros cargos que he tenido en la administración pública, vicerrectora de la Universidad del Rosario y decana de la Facultad de Economía. Y ese ejercicio, más de 25 años profesional, siempre lo he hecho con total rectitud, con éxito en la labor profesional, y fuera de eso he sido una mujer que he estado en los últimos 3 años como senadora de la República en el Centro Democrático, mi partido. Eso me permite hoy decir que tengo un conocimiento del país, tengo una experiencia y sobre todo vengo de un partido que tiene unos principios y un gran líder, donde yo he sido cofundadora de este proyecto político con Álvaro Uribe y con Oscar Iván Zuluaga. Entonces, claro que sí, y hay que vencer ese cuento de que todavía no es el momento de la mujer. ¿Por qué? Si el 51% de los colombianos somos mujeres, si de las 54% de los que se gradúan en las universidades son mujeres, si hoy la mujer ha demostrado que es comprometida, que es trabajadora, que es honesta, que es la saca adelante, ¿por qué no vamos a tener esa posibilidad? Entonces, claro que sí, que es el momento, que estoy preparada y que sé que voy a ser la próxima presidenta de Colombia con la bendición de Dios y el voto de los colombianos. Tal vez la pregunta de María, senadora, tiene que ver con que hay mucha confusión sobre la situación política. Tenemos muchos candidatos, no solo en el Centro Democrático, sino en todos los partidos. Ahora la moda son las firmas y tenemos por primera vez en la historia de Colombia más candidatos por firmas que por partidos. Entonces, tal vez lo que no entiende la gente es cómo va a ser el proceso. Claro. Digamos, la presidencia, si hay segunda vuelta, se va a definir entre 2. O sea que tenemos que pasar de 28 o 29 candidatos que hay en este momento a 2. ¿Cómo va a ser ese proceso en el caso suyo? María, te respondo. Nosotros hoy en nuestro partido, el Centro Democrático, que es un partido nuevo de 3 años, hace 4 años nosotros tuvimos que recoger firmas para la lista al Senado, para las listas de la Cámara y para que Oscar Iván Zuluaga fuera nuestro candidato a la presidencia. Pero desde el 2014, desde julio, somos un partido político. Este partido político tiene 5 precandidatos activos, que son la senadora Paloma Valencia, el senador Duque, el doctor Nieto y el doctor Carlos Holmes, y yo somos 5. Hemos venido recorriendo el país con el partido, con el presidente Uribe, en lo que se ha denominado foros por Colombia. Ya hemos hecho 14 foros por Colombia sobre temas de importancia de la vida nacional como la justicia, la seguridad, la salud o la biodiversidad, pero también tocando en la ciudad y en el departamento donde llegamos temas regionales. Nosotros este miércoles que pasó tuvimos una reunión de los 5 precandidatos con la bancada del Centro Democrático y unos miembros de la dirección nacional de nuestro partido y con presencia del presidente Uribe, donde le dijimos unánimemente al presidente Uribe que él escogiera a la persona de los precandidatos que considera debe regir los destinos de la patria. ¿Por qué? Y yo fui una adalid de esa propuesta. Primero porque él nos ha venido observando, no solo en nuestro desempeño en el Congreso para los 3 que somos senadores, sino los otros 2 también en este recorrido, en los foros programáticos que hemos realizado. Él ha estado muy atento, escuchando nuestras propuestas y mirando qué tan asentadas en la realidad del tema están las propuestas. Tercero,
porque el presidente Uribe es un hombre que escucha a muchas personas, pero muchísimas. Y entonces se ha hecho una idea de quiénes somos cada uno y qué se requiere. Y cuarto, porque también con su experiencia, con su conocimiento, sabe lo que necesita el país. Entonces llegamos a ese primer consenso. Presidente, usted escoja cuál de nosotros, pero sabemos que para él es difícil esa escogencia. Entonces, si por cualquier circunstancia él decidiera no hacerlo, se han planteado otras alternativas. La alternativa de que hubiese una consulta interna el 19 de noviembre, realizada por la registraduría entre los militantes del Centro Democrático. Y si esa no se llegase a hacer, está la alternativa pues de una consulta abierta que no nos gusta a la mayoría, porque ya nosotros aquí vivimos en algún momento esa experiencia y creemos que un partido serio debe ser su militancia la que escoja su candidato y no sea influenciada la consulta. Pero ¿cómo se podría asegurar que solo voten los militantes si se adopta la fórmula de la consulta interna? Nosotros estamos en una labor de inscripción de militantes. En el año 2015 se hizo un gran trabajo de inscripción de militantes. Entonces ahí tenemos una base importante que estamos depurando. De 650.000 que tenemos hoy simpatizantes, estamos depurando a ver cuántos de ellos llenaron el formulario, se registraron, que la registraduría lo acepte. Entonces estamos en esa depuración. Ojalá de esos 650.000 pueda haber 200.000 o 300.000 que llenen los requisitos que pide la registraduría. Y seguimos inscribiendo militantes hasta el 30 de septiembre. Aspiramos a tener una base importante. Ojalá si tuviéramos unos 300.000 militantes que llenen los requisitos, que le podamos entregar a la registraduría y que la registraduría el 19 de noviembre pueda hacer el proceso. Y a eso estamos apostándole, pues, pero quiero decir que en ese sentido tenemos primero que saber cómo vamos a cerrar con los militantes. Y esa sería una primera etapa. Luego, lo que está planteado, la posibilidad de, me decía usted antes de que empezáramos esta conversación, digamos, en vivo, una alianza con los sectores que respaldaron el no. Eso sería como utilizar las elecciones de marzo para agrupar y tener un solo candidato de todas las fuerzas que apoyaron el no. Desde un principio planteamos que para nosotros es muy importante consolidar ese gran grupo que votamos no en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado. Ahí está el expresidente Pastrana, con quien ya comenzó un diálogo, la doctora Marta Lucía, el ex procurador Ordóñez, hay personas liberales que lideraron ese proceso como el doctor Jaime Castro, el ex magistrado José Gregorio Hernández, hay líderes cristianos, católicos. Entonces lo que queremos es ver si entre nosotros podemos llegar a un acuerdo para poder tener o una interconsulta entre nosotros en el mes de marzo, o un mecanismo que puede ser también lo que en algún momento fue el consenso de San Carlos, yo no sé si tú recuerdas, claro que y sí. era que en el Congreso aquellos que tuviesen la mayor votación ponían la cabeza, o sea, la presidencia, y el segundo ponía la vicepresidencia. O sea, todo eso está sobre la mesa, pero hasta ahora se inician las conversaciones con el grupo y ojalá podamos llegar a un consenso, porque el reto que tenemos de recuperar el rumbo es muy grande. El consenso de San Carlos fue un acuerdo entre Carlos Lleras y Julio César Turbay, que terminó ganando Turbay y fue candidato a la presidencia. Doctora, hay otra pregunta aquí que tiene que ver con algo que ya nos tocó brevemente, pero quisiera profundizar. Pregunta Roberto Mosquera: ¿cree que hacer política es más difícil para una mujer? ¿Ha sido en su caso? Roberto, sí es más difícil. Es mucho más difícil para una mujer hacer política. Primero, porque yo que estuve muy de cerca en acompañar la elaboración de listas de mi partido. Nuestro partido propuso que fuera mitad de la lista mujer y mitad de la lista hombre, y siempre la mujer le daba o temor, o dependía de que en su casa la apoyaran, o que tuviese algunos recursos y la disposición de tiempo. Entonces ahí hay unas barreras que ha tenido la mujer para participar en política. Segundo, definitivamente, todavía en muchos colombianos llegar a la presidencia lo consideran que es para los hombres, que los que tienen mano firme, que los que tienen la capacidad son los hombres. Eso no es cierto. Hemos tenido unas primeras ministras excepcionales como fue Margaret Thatcher o como la señora Merkel, y hemos tenido ya experiencia en otros tantos países de la mujer a la cabeza. Entonces hacer política para la mujer es más difícil, pero también tengo que decir
Ya hoy la mujer colombiana también sabe que la única manera de poder ayudar a que otras mujeres se empoderen políticamente, que otras mujeres tengan voz, tengan mayores oportunidades, es asumiendo responsabilidades políticas. Por eso mi compromiso dentro de este ejercicio es poder llegar a ayudar a otras mujeres a que le pierdan el miedo y participen activamente en política. Y hay varias candidatas, si tú ves casi que todos los partidos hoy tienen candidatas mujeres. Nosotros tenemos dos de los, Paloma sí, y yo. Sí. Está Marta Lucía por los conservadores, Vivian en el Partido Liberal, está Clara López por la izquierda, está Claudia López por el Partido Verde, y me imagino que saldrán otras. Eso lo que muestra es que ya nos hemos ido abriendo espacio, y fíjate que en general somos muy trabajadoras y nos comprometemos mucho cuando nos metemos en este tipo de proyectos. Sí. Quisiera pasar un poco a temas, digamos, a temas de sus propuestas, con una introducción. ¿Cómo ha sido la dinámica de trabajar con otros precandidatos de su partido? Es decir, por una parte compiten, porque cada uno quiere ser el candidato del partido, pero por otro lado son compañeros porque forman parte de un mismo partido y porque están en un proceso acordado y con unas reglas de juego claras, etcétera. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué la diferencia usted de sus compañeros del Centro Democrático, por ejemplo? Yo diría que mi primera diferencia es que yo estoy desde el día cero en este proyecto político. Porque después de que salimos del gobierno en el año 2010, el presidente Uribe nos invitó, me llamó para que lo acompañara a recorrer este país con Oscar Iván Zuluaga, y en ese momento lo hicimos en el 2011 para apoyar, para darle las gracias por los 8 años de gobierno, pero también para apoyar lo que era la U. Si tú recuerdas que la U arrancó siendo ese partido supuestamente bajo el paraguas de Uribe, y ahí comenzamos a recorrer el país. Entonces yo he estado desde el inicio de este proyecto político, lo cual me hace que lo lleve en mi ADN, que lo defienda, que lo cuide y que busque es que crezcamos y que nos fortalezcamos. Esa es la primera diferencia. La segunda, bueno, yo tuve una participación muy activa en el gobierno del presidente Uribe, porque no solo fui su ministra de Comunicaciones y su directora de Conciencia, sino que yo fui parte de su grupo programático. El grupo programático en economía arrancó cuando yo era vicerrectora de la Universidad de Rosario conmigo en la universidad. Entonces yo estoy desde el 2001 en este proyecto, y luego me retiro de ser directora de Conciencia para dedicarme al grupo programático en la reelección. Entonces digamos que yo he estado muy de cerca lo que ha sido este proyecto político del presidente Uribe. Y tercero, pues he sido una mujer que siempre me he caracterizado por estudiar los temas, por dar los debates, por ser propositivo, y eso es lo que he tratado de hacer en esta precandidatura. Cada vez llevar propuestas, presentar propuestas que sean alcanzables y siempre con respeto, pero con unos pies en la realidad de lo que requieren. Hay algunas diferencias, supongo que de matiz, porque comparten, digamos, una ideología y una forma, digamos, de entender lo que debe ser el gobierno y lo que es el Estado, etcétera. Pero ¿hay algunas diferencias de matiz con sus compañeros precandidatos del Centro Democrático en algún tema? Sí, claro, sí los hay. Por ejemplo, en los temas económicos, Iván Duque y yo tenemos una coincidencia en muchos temas. Nosotros somos compañeros de las comisiones terceras, que es las comisiones económicas, y hemos venido trabajando durante estos 3 años. Entonces en esos temas tenemos mucha coincidencia él y yo, por lo que hemos venido dando los debates y planteando las posiciones que en última ha llevado el partido en los temas económicos. Pero en otros temas hay diferencia entre algunos de nosotros. Por ejemplo, yo soy abiertamente una defensora de la vida desde su concepción hasta su último momento. Yo soy una defensora del matrimonio y la familia concebida como lo trae el artículo 42 de la Constitución, que es aquella conformada por hombre y mujer, respetando fundamentalmente los derechos de personas que tengan unas identidades sexuales diferentes, a que ellos se les respete como personas, sus derechos, etcétera, pero no mezclando lo que significa el matrimonio. Hay una diferencia porque dentro de los precandidatos hay unos matices en ese sentido. Y en temas sociales, nosotros en general compartimos la misma posición de poder contribuir a través de la seguridad, de la inversión, en generar oportunidades sociales y de mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Ahí digamos que hay otro punto
de coincidencias. Son más las coincidencias que las diferencias, pero sí hay algunas diferencias, sobre todo en estos temas sensibles, como lo que acabo de plantear, donde puede haber las posiciones de unos y otros. Creo que hay unas diferencias de matices en el tema de la paz también. Es decir, cuando se hizo el último congreso del partido, hubo una declaración del doctor Fernando Londoño, según la cual él dijo que era partidario de volver trizas el acuerdo. El propio presidente Uribe después dijo que no necesariamente se trataba de eso. ¿Ahí hay una diferencia de matiz? Pero en los precandidatos no. Todos los 5 precandidatos hemos sido muy claros de que hay que hacerle modificaciones sustanciales, como por ejemplo hay que sacar de la Constitución colombiana el acuerdo, como por ejemplo tenemos que volver a rescatar la extradición para los narcotraficantes y que el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político. Otra coincidencia que tenemos en el tema con el proceso de paz con las FARC es que no podemos mantener la justicia especial para la paz tal y como está hoy, que le da esa impunidad a la FARC, pero que va a juzgar a nuestros militares con una óptica como si estuviesen juzgando a un guerrillero o a cualquier otra persona, sino que los militares tienen que tener su justicia penal militar si han violado durante el servicio los derechos humanos o han tenido alguna falta que exija que sean juzgados. O sea, hay unos temas de coincidencia, pero ¿qué acogemos? Acogemos el proceso de entrega de armas con verificación y la totalidad de las armas. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa hoy que haya caletas que no hayan sido entregadas. ¿Qué acogemos? Que se reincorporen a la vida civil, pero eso sí, se respete el compromiso y no lo que vimos con este señor Cadena, que hizo uso de los miembros de la UNP que se incorporaron por parte de la guerrilla y terminaron quitándoles las armas, y fuera de eso este señor volviendo a la disidencia de la FARC. Ese tipo de cosas son inaceptables, como inaceptables que no hayan entregado a los niños que reclutaron y la plata del narcotráfico. O sea, hay coincidencia entre los 5 precandidatos. Esto lo que nos lleva es que sí vamos a hacer modificaciones de fondo, pero vamos a respetar estos aspectos que son fundamentales, porque estamos de acuerdo en que se silencien los fusiles, pero que se silencien con verificación y que se rompa el cordón umbilical entre la FARC que hace política y la FARC disidente. No queremos que pase lo que aquí en un momento hubo, que era un grupo haciendo política UP y otro grupo que lo soportaba en muchas regiones, como era la FARC. Entonces ahí tenemos que cortar ese cordón umbilical para que efectivamente, si quieren hacer política, respeten, y que los cabecillas de la FARC que han cometido delitos atroces, a nosotros nos parece aberrante que no solo vayan al Congreso, sino que no paguen un solo día en cárcel. Ahora, algunos de esos puntos, por ejemplo la justicia, fueron un acuerdo entre el gobierno y las FARC. ¿Cómo se puede cambiar solamente lo que atañe a una de las dos partes del acuerdo? Porque entonces, o sea, ¿cómo serían esos cambios? Si usted fuera presidente, llamaría a las FARC y les diría, bueno, vamos a cambiar el acuerdo y vamos a introducir unas modificaciones. Rodrigo, recuerda tú que si bien fue un acuerdo firmado entre FARC y el gobierno Juan Manuel Santos, pasó por el Congreso a través del Fast Track, o sea que fue todo aprobado mediante acto legislativo y otros mediante los decretos con fuerza de ley que utilizó el presidente Santos antes de que se les terminara las facultades que le había dado el Congreso. Esos mismos serán los mecanismos que tenemos que usar. Entonces tenemos que llevar mediante acto legislativo al Congreso para hacer las modificaciones de sacar de la Constitución el acuerdo. Ahí en ese momento, cuando nosotros estemos, van a estar las FARC, porque ya les han dado las 5 curules, entonces tendrán el espacio en el Congreso para el debate, pero aspiramos nosotros tener la mayoría para poder sacar de la Constitución colombiana estos temas que hoy nos preocupan significativamente. Si por cualquier circunstancia esto no se da por esta vía, porque estamos pendientes de lo que pase con la Corte, pues nosotros también tenemos la posibilidad de volver a hacer uso de lo mismo que a lo cual Santos nos convidó y luego desconoció que fue el plebiscito o un referendo.
Nosotros no descartamos ninguno de los mecanismos. Lo cierto es que el país no puede quedar condicionado por los próximos 12 años al acuerdo FARC-Santos en los términos que aquí vemos en estos aspectos como lo que le acabo yo de nombrar, y es fundamentalmente que por vía interpretación la Constitución colombiana se someta a lo que trajo el acuerdo. Ahora, lo de retirar el acuerdo de la Constitución, ¿es por la formalidad o es porque le quieren hacer cambios al acuerdo? Uno, porque ya dije los cambios que le quiero hacer, pero dos, porque pero eso no depende hay temas de fondo. O sea, a mí me pareció un exabrupto que hubieran elevado vía interpretación un acuerdo con un grupo guerrillero a la Constitución y que hacia adelante cualquier decisión en cualquiera de los órganos del poder público tenga que referirse a si viola o no ese acuerdo, y como quedó incorporado para hacer vía interpretación, pues nos condiciona. Va a condicionar el presupuesto general de la nación, va a condicionar los recursos de regalía, va a condicionar los planes de desarrollo, no solo nacionales, sino los departamentales y municipales, porque así condicionan. Entonces, lo que estamos viendo es que prácticamente lo acordado entre un gobierno y un grupo guerrillero va a terminar moldeando las decisiones que los nuevos gobiernos para los próximos 3 periodos definan. Eso es inaceptable, porque eso es atarle las manos en temas fundamentales al gobierno que venga, no importa que no sea el nuestro, pero yo sé que va a ser el del Centro Democrático, pero lo va a condicionar. Y aquí hay otro tema de la mayor gravedad, Rodrigo. Al quedar el acuerdo en la Constitución y al quedar aprobado mediante acto legislativo el acuerdo, pues fíjate tú que en el punto 6 está la creación de la Comisión de Verificación y Seguimiento, que tiene 3 miembros del gobierno y 3 miembros de la FARC. Y esa comisión se da el lujo, y la FARC se da el lujo, de aprobar o reprobar cualquier modificación que se quiera hacer de política pública o legislativa y que a juicio de ellos no vaya en línea con el acuerdo. La pregunta es, ¿eso es un cogobierno? Eso es un cogobierno. Yo todavía sigo viendo a funcionarios del gobierno y a congresistas preguntando si la FARC está de acuerdo con las proposiciones que los congresistas han llevado para los últimos actos legislativos que se han debatido en materia del fast track. Eso es inaceptable, porque ningún colombiano ha elegido a la FARC para que venga a gobernar, y lo está haciendo a través de esta comisión de seguimiento y verificación que quedó en el punto 6 del acuerdo firmado. Pero el seguimiento de los puntos del acuerdo, no sobre cualquier tema de gobierno. Claro, pero entonces imagínate, como todos los puntos, el primer punto del acuerdo tiene que ver con el sector agropecuario, eso es todo. El segundo, tenemos el punto político, la reforma política. Entonces hasta eso lo tienen que consultar, porque hubo un punto del acuerdo que tuvo que ver con la reforma política. Hubo un tercero que sobre víctimas. Hubo un cuarto que tenía que combatir los cultivos ilícitos. Por ejemplo, ahora, ese acto, esa aberración que es ese acto legislativo que para declarar que en el país es prohibido el paramilitarismo. Por favor, si es que el paramilitarismo es... Por lógica y por definición está prohibido, porque es al margen de la ley, y todo aquello que está al margen de la ley, como la guerrilla, como la minería ilegal, como el narcotráfico, son prohibidos. Entonces fíjate tú, ese tema, proposiciones que haya sobre ese tema, como se supone que afectan el acuerdo, porque una parte del acuerdo que tocaba el tema, tienen que consultárselo a esta comisión de verificación y seguimiento. Entonces fíjate que de manera directa sí están influyendo, estos 3 señores de la FARC están influyendo en lo que se apruebe o repruebe en el Congreso. Cambiando un poco de tema, Juan David Otálora nos envió una pregunta. Siendo usted economista, ¿cómo piensa solventar esa disyuntiva eterna entre el crecimiento económico y la equidad de toda la población? Yo ahí siempre traigo en la mente un gobierno que a mí me pareció maravilloso, el gobierno de Virgilio Barco. ¿Por qué? Porque en ese momento no solo tuvo 2 cosas novedosas, el gobierno oposición, si tú recuerdas, que fue que nosotros hoy lo estamos ejerciendo, sino que también trabajó esos 2 temas. Había que crecer, pero también había que lograr mejorar la distribución del ingreso, mejorar la equidad. ¿Qué estoy proponiendo fundamentalmente? En eso es casi un consenso también de nuestro partido. Lo primero, nuestro país tiene un problema serio de productividad. Eso nos lleva a que tenemos que lograr invertir más y lograr que las competencias de nuestra mano de obra y que el uso de nuestras maquinarias y equipos
se potencien al máximo para poder salir de ese estancamiento que tenemos de productividad. Pero eso pasa porque tenemos que tener una claridad de que vamos a respetar la iniciativa privada y la libre empresa. Y eso lo digo porque frente a este tema anterior que estaba tocando, tiene que quedarle claro que un gobierno del Centro Democrático, nosotros vamos a defender la iniciativa privada, vamos a defender la libre empresa y vamos a generar unas reglas de juego claras para que el que invierta, sea nacional o extranjero en Colombia, tenga unas condiciones básicas que les permita potenciar sus inversiones. Dicho esto, ¿qué estamos proponiendo? Una reducción significativa de la carga tributaria. Es imposible en el campo colombiano hoy producir con la carga tributaria que en algunos sectores supera el 100% de las utilidades. Eso es insostenible y tenemos un país como Perú que para hacer atractivo el campo bajó el impuesto al 15%. Nosotros, sumado renta más CRE, estamos en el 42%, sin sumar los otros impuestos, los impuestos municipales y los demás impuestos, que es lo que les da ese gigantismo que presiona el hacer empresa. El segundo tema, nosotros no podemos solo bajar la carga tributaria y que las empresas motiven su inversión, sino que tenemos que aumentar, y ahí vengo a la equidad, aumentar el salario de manera importante. Estamos proponiendo un aumento significativo de salario que le permita a los trabajadores mejorar su capacidad, su ingreso y su capacidad de gasto, y por esa vía su bienestar. Esa es una manera de poder dar un mensaje claro a los empresarios. Señores, ¿qué mejor que aumentar salario y bajar impuestos para que podamos ustedes generar empleo y por el otro lado mejorar las condiciones de vida? Pero esto tiene que venir acompañado de otra medida, que es una medida de un programa de emprendimiento productivo, porque aquí tenemos un grupo poblacional que son los jóvenes que tienen un desempleo del 16%, y que tenemos que generarles oportunidades para que ellos puedan producir, y por eso un emprendimiento productivo, de lo que hemos denominado un plan padrino para el emprendimiento de la mano de los empresarios. Entonces, digamos que por la vía del ingreso queremos apostarle al aumento de salario y al aumento del emprendimiento productivo para esos jóvenes de bajos recursos. Y por la vía del beneficio social estamos apostándole a varios temas. Primero, a un mejoramiento del acceso a la salud. Y fíjate que hoy surge, como entre los tres primeros preocupaciones de los colombianos, la calidad de la salud. Nosotros tenemos una cobertura cercana al 97%, casi que universal, pero la calidad no se percibe como buena por las demoras en la cita, por la demora en la atención. Entonces, yo ahí, ¿a qué le estoy apostando? A que si tenemos la tecnología, si tenemos 60 millones de teléfonos celulares, casi todos inteligentes, si tenemos un acceso mayor a Internet, ¿por qué no podemos tener en línea el acceso a las citas médicas? ¿Por qué no podemos volver a recuperar el médico familiar como ese que atiende a la familia? Entonces, el aporte a la salud es fundamental. Segundo, la equidad pasa por una calidad mejor de la educación. ¿Y a qué le estamos apostando? Fundamentalmente a fortalecer la universidad pública. Le estamos apostando a una mejor oferta de la educación virtual para atender esas zonas que son marginadas y apartadas, que no es fácil la presencialidad. Tercero, una mayor formación tecnológica para que haya mayores oportunidades de acceso laborales. Hoy, Rodrigo y Juan David, hoy uno que ha terminado una formación técnica, una persona que se ha tenido una formación técnica dura 3 meses en conseguir trabajo en promedio, y en la formación tecnológica 4 meses, mientras un universitario dura entre 12 y 15 meses para conseguir trabajo. Entonces también hay que potenciar esa primera etapa de la formación, que es fundamental. Un tercer tema, el campo, la mayor inequidad. Perdóname, senadora, porque Rodrigo Rodríguez quiere que elabore un poquito más la propuesta del médico familiar, antes de pasar a lo del campo, por favor. Yo sueño con que las familias, los hogares colombianos, se les asigne un médico que estén atentos a ello. Entonces,
que cada médico tenga, por decir algo, 60 hogares a los cuales tiene que visitar permanentemente. O sea, no es la familia ahí en donde él visitándolos permanentemente, él orientándolos sobre a dónde tienen que ir según las enfermedades, él ayudando en prevención, en salud. Ese médico sea también el que les facilite y les ordene los exámenes especializados y inclusive el que les entregue los medicamentos. Yo quiero rescatar ese modelo que lo tiene Canadá, lo tiene Inglaterra, que es ese médico que se vuelve el consejero de la familia. Eso aquí lo tuvimos y lo perdimos. Entonces es volver a rescatar esa figura del médico familiar y que se sectorice, si así lo podemos decir, el tema. Ese es un primer sueño que tengo, que es una realidad en muchos países y que Colombia lo dejó perder, entre otras cosas, porque a mí me parece increíble que con la masificación de la tecnología los colombianos tengan que gastarse mucho tiempo para acceder a una cita, sobre todo de un médico general. Entonces yo quiero invertirlo. Es el médico el que va. Es el médico el que va a la familia y la familia pueda ahí tener la persona que lo orienta. Bueno, y volvamos a lo del campo, entre otras cosas porque Juan David Ochoa nos pregunta, usted ha sido la voz que se ha preocupado por el campo colombiano. ¿De qué manera cree que puede sacar adelante el campo siendo presidenta? Juan David, me alegra saludarte. ¿Qué estoy proponiendo para el sector rural colombiano? Estoy proponiendo 3 temas fundamentales. El primer tema, énfasis en proveer bienes públicos como vías terciarias. El país tiene alrededor de 125, 130 mil kilómetros de vías terciarias, de las cuales el 70% están en muy mal estado. Entonces, un programa importante de vías terciarias de la mano de la comunidad y de las alcaldes para hacer placas huellas, para hacer afirmados resistentes, para usar también nuevos métodos, pero el campo necesita vías terciarias. Eso es lo primero. Un segundo, el campo necesita agua. Para eso estoy proponiendo un programa de reservorios de agua y de mini distritos de riego. Yo lo hablo por la región Caribe colombiana. El año pasado tuvo una sequía intensa y no había un programa de construcción de reservorios de agua que le permitiera superar en ciertos momentos la sequía. Entonces ahí hay un segundo compromiso. Un tercer compromiso, la asistencia técnica y la transferencia tecnológica. Hoy eso es uno de los temas que tenemos que recuperar. El ICA era una entidad fundamental para el sector pecuario. El ICA se politizó. Tenemos los gremios de la producción, aprovechémoslos para que los gremios de la producción puedan proveer también la asistencia técnica al sector agropecuario, de manera especial a los pequeños. Aprovechemos las universidades que tienen facultades de agronomía para que ellas también puedan proveer ese servicio y por supuesto donde haya ya otro tipo de organizaciones de la comunidad la podemos proveer, pero ese es un tercer tema fundamental. Un cuarto tema dentro de esta provisión de bienes públicos para la productividad del sector agropecuario es la comercialización. Mira, es loable este programa Colombia Siembra, 1 millón de hectáreas. ¿Cuál fue el problema? Que no hay comercialización. O sea, trabajar los núcleos productivos, potenciar las cadenas productivas y la comercialización. Porque el gran empresario se puede defender, pero el pequeño empresario no. Acabo de venir de Norte de Santander, estuve este fin de semana. Se están arruinando con el cacao, que estaba a 9.000 pesos el kilo, hoy está a 5.000 pesos el kilo. El maíz se cayó de precio, la leche se cayó de precio. ¿Por qué? Porque el pequeño produce por los incentivos que le da el gobierno, pero no tiene cómo comercializar. Por eso la organización en la comercialización. Ese es un primer tema, provisión de bienes públicos. Y un segundo tema para el campo, que tiene que ver con el bienestar rural de los habitantes del campo. Ahí mi primer compromiso es volver atractivo para los jóvenes rurales, producir y vivir en el campo. Por eso tendrán la prioridad un gran programa de jóvenes rurales dotados con tecnología, con los incentivos productivos, y aquí hay unos ejemplos maravillosos alrededor del café y hay unos ejemplos en otros proyectos productivos donde los jóvenes están demostrando que sí pueden quedarse en el campo y producir el campo. Pero eso debe venir con más vivienda rural con energía solar. ¿Por qué hablo de la vivienda? A uno le dice, qué maravilla la vivienda gratis, pero el grueso de la vivienda gratis la hicieron en zonas urbanas. Y mucho campesino buscando una vivienda se vino a las zonas rurales. No, tenemos que volver al campo,
Por eso la prioridad tiene que ser la vivienda en las zonas rurales y con energía solar. Nosotros tenemos que aprovechar ese recurso productivo. El tercero, la seguridad social en el campo es la más costosa y por eso la informalidad mayor laboral está en el campo. ¿Por qué? Porque si tú le pagas el acceso a la salud, normalmente los centros de salud y los hospitales no quedan en las zonas rurales, quedan en la zona urbana. Entonces, llevarlo cuesta. Por eso la propuesta es que tengamos también servicios móviles en salud, brigadas móviles en salud que les facilite el bienestar en las zonas rurales, mejor dotación de las escuelas rurales, gratuidad en el servicio de transporte rural. Y tercero, un tema que yo veo, tú sabes que hoy se paga 4 puntos para lo que es el subsidio familiar, pero ellos no se benefician sino con el monetario, porque ¿a qué horas un campesino va a Piscilago a disfrutar de Piscilago? ¿O a qué hora va? Entonces, mi propuesta es que en el caso de los habitantes de las zonas rurales, ese beneficio se vaya todo en dinero para que ellos puedan tener ahí unas mejores condiciones. Entonces, hay un segundo punto de bienestar rural. Y hay un tercer punto en el tema rural, el tema del sector agropecuario, que es el tema de hacer empresa, propiamente hacer empresa. Yo sí le estoy apostando a la agroindustria. Aquí tenemos que fortalecer la agroindustria de tal manera que nuestros campesinos no solo sean partícipes de los proyectos agroindustriales, sino que miren la potencialidad de poder entrar a la etapa superior de procesamiento de productos agropecuarios, que Colombia tiene un gran potencial y no lo aprovecha. Decía usted que ante la pregunta de cómo hacer compatible el crecimiento y la equidad, ¿le parece que las tasas de impuestos están muy altas y que se necesitaría una reducción? A nivel empresarial. A nivel empresarial. Pero ¿cómo hacer entonces para mantener un nivel de ingresos fiscales suficientes para las necesidades tan grandes que tiene el país y sobre todo en un momento en el que ya no tenemos los ingresos petroleros que teníamos hace 15 años? 2 propuestas concretas ahí. La primera propuesta, soy de las que creo que en la medida en que le bajemos la carga tributaria a las empresas deben tener la capacidad no solo de generar más empleo, sino de mejorar sus condiciones productivas y por esa vía poder también contribuir a través de otras formas al fisco. Segundo, austeridad en el manejo del Estado, en el manejo público. Hoy lo que hemos visto es que la nómina del nivel central del Ejecutivo ha crecido en un 107% en los últimos 7 años. Esto es, pasó de 2.300.400.000 millones de pesos a 5.300.000 millones de pesos vale la nómina del nivel central. Llegamos a aumentar en 19.600 nuevos cargos públicos. Más de 72.000 nuevos contratistas, todo eso en los últimos 7 años. O sea, lo primero que hay que hacer es un manejo austero del Estado. Segundo, nosotros no podemos seguir teniendo gastos de viajes, gastos de publicidad, gastos de propaganda, que siempre es un monto significativo. Tercero, tenemos que darle la prioridad a focalizar la inversión pública. Aquí se gastó mucho en la mermelada, porque gran parte de esos recursos de inversión se fueron a corrupción. Esa fue la verdad. Entonces las vías no se terminan y las vías terminaron costando más de lo necesario. Entonces tenemos que hacer más veeduría a la inversión para asegurar que esa inversión pública se focalice. Y cuarto, que es un tema para nosotros fundamental, tenemos que dar ejemplo de las administraciones departamentales y municipales. Hoy, entre SGP, que es el Sistema General de Participación, entre regalías y lo que transfiere el presupuesto general de la Nación a las regiones en proyectos, el monto es un monto, en solo regalías se están transfiriendo más o menos unos 7 billones ya con el ajuste que fue el Sistema General de Participación
está transfiriendo entre 35 y 40 billones de pesos y el presupuesto, que es la inversión pública y todo eso, está transfiriendo más o menos unos 35 billones. Entonces estamos hablando más o menos unos 80 billones de pesos. Se está transfiriendo a departamento y municipio, pero muy poco esfuerzo fiscal están haciendo departamento y municipio. Entonces la invitación también es a un mayor esfuerzo fiscal por parte de ellos y segundo, a un tema de focalizar muy bien los subsidios. Aquí hay subsidios como el de pensiones, que el grueso está llegando a las pensiones más altas. Eso no puede ser, eso no es sostenible. Sí. Los subsidios deben ir a los que lo necesitan, a los más pobres, a los de más bajos ingresos, a los que ganan menos de 3 salarios mínimos. Ahora, en esto se podría decir que su propuesta es reducir las transferencias a las regiones. Exigir mayor esfuerzo fiscal a departamentos y municipios. Por eso, pero digamos, con estos 80 billones se mantendrían. Esos 80 billones, porque esto es de ley. Esto es de ley. Sistema Nacional de Participación de Regalías de ley y lo del presupuesto no se puede reducir. O sea, estos son inflexibles. Pero mi mensaje viene a que departamento y municipio hagan ustedes un mayor esfuerzo fiscal para que haya mayor inversión también. Mayor inversión, menos funcionamiento, mayor inversión y por esa vía también el bienestar de las personas de más bajos ingresos se mejore. Entonces fíjate que hoy viven fundamentalmente de esto, de lo que se reciben por Sistema General de Participación, de lo que reciben por regalías y lo que reciben por la inversión pública del presupuesto general. Pero cuando vamos a ver el esfuerzo fiscal de muchos departamentos, vemos que es muy poco. Para decirte un caso, hay departamentos como, o hay ciudades capitales donde todo lo que recogen de ingresos corrientes son 35 mil millones al año y son ciudades capitales que tienen 250 mil habitantes. Dice uno, ¿por qué tan poquito? Pero recibe de la nación por todas estas fuentes. Esa misma ciudad capital puede estar recibiendo 200 o 300 mil millones de pesos. Entonces mi tema es, oiga, hay que lograr que se haga un mayor esfuerzo fiscal departamental. Local. ¿Algún otro impuesto revisaría? Bueno, nosotros no aumentaríamos impuestos, por el contrario, estamos proponiendo rebajar la carga de las empresas. Yo personalmente he estado mirando la posibilidad de revisar el IVA. Yo sí creo que nosotros no estuvimos de acuerdo y votamos negativo la reforma tributaria, pero yo sí creo que es el momento de revisar y bajar algún punto del IVA. Y parte de ese punto del IVA que se rebaje, focalizarlo hacia temas estratégicos como la educación de las universidades públicas. Las universidades públicas tienen un déficit significativo para mejorar su cobertura y para mejorar su infraestructura y para financiar el programa de la jornada única escolar. Son 30.000 aulas que hay que mejorar, de las cuales no se va a alcanzar a mejorar un número significativo. Creo que se va a mejorar unas 5.000, 6.000, y lo mínimo para tener una buena educación es que haya una batería de baño decente, que haya unos salones en condiciones dignas, que haya unas zonas para hacer deporte, para hacer cultura. Si queremos combatir el consumo de drogas, más jóvenes tienen que estar en el deporte, en la cultura, más jóvenes formándose en técnicos, más jóvenes haciendo uso de la tecnología para desarrollar su potencialidad, y a eso que le estamos apostando. Pero lo que pasa, María del Rosario, es que Colombia en general es un país con un menor nivel de tributación global como porcentaje del PIB que muchos otros países, incluso de América Latina. Así es. De hecho, la contribución de las personas naturales, cuando nosotros subimos el tema, toda la contribución que se hace significa, hay años en que está entre el 14.5% y ha llegado hasta el 16%, muy por debajo de lo que genera en personas naturales, de lo que generan otras. En las empresas es de las más altas, sí, en personas naturales es de las más bajas. Aquí el tema se debe a qué, y eso fue un tema que no corrigió la última reforma tributaria, y es que mucha persona natural, todos los gastos lo asume la empresa. Entonces, por esa vía están evadiendo las contribuciones, están evadiendo poder pagar impuestos. Esos son temas que se deben revisar. Y es que los gastos de las personas naturales no los puede asumir la empresa. Entonces, cuando uno ve personas
que entonces la empresa le paga la universidad de los hijos, la empresa le paga la vivienda, la empresa le paga la salud, le paga todo, entonces la persona, los ingresos no los tiene en cabeza de ella, sino en la empresa es la que está asumiendo. Esas son las correcciones que no quedaron en la reforma tributaria. Entonces, ese tipo de cambios son ajustes que se deben hacer para que las personas naturales tributen lo que deben tributar. Pero lo que sí no puede seguir siendo es que sean las empresas las que tengan la carga, porque las empresas son las que generan el empleo. Y el empleo de calidad, el empleo formal. Pero digamos, más allá de la estructura de los ingresos fiscales, ¿usted piensa que hacia adelante el país necesita aumentar ese porcentaje de tributación sobre el PIB? La contribución que se hace sobre el PIB debería mejorarse. Pero fíjate que hay un tema que es preocupante. Por un lado, las que mayor contribuyen son las empresas. Por el otro lado, hemos visto cómo se han aumentado significativamente los avalúos catastrales y los prediales. ¿Por qué? Porque no hay quien le ponga control a los alcaldes. Yo sí creo que hay que revisar esa parte en materia de impuestos prediales del manejo por los municipios, porque la nación a través de un COMPE da unos límites, pero ellos son los que definen el monto. Entonces, yo sí creo que va a haber que hacer una revisión para mirar que efectivamente las personas naturales tengan lo que les corresponde en esa manera. Nos pregunta Gilberto Ramírez Soto, ¿cómo hacer que los costos de producción del campo no absorban las utilidades del productor? Ahí hay tres temas que está golpeando duramente hoy. Uno, el costo de los insumos. Colombia tiene un precio de la urea o de los compuestos superior que sus vecinos, que Ecuador, por poner un ejemplo, que Perú. Por eso que estoy proponiendo ahí fundamentalmente. Primero, que los gremios de la producción puedan importar o puedan comercializar. Segundo, que los almacenes, casi en todos los municipios de Colombia hay almacenes de insumos agropecuarios, que con ellos se pueda diseñar unos mecanismos para que puedan ser comercializados en condiciones más favorables. Tercero, hay que revisar el régimen arancelario. Yo sí creo que tenemos que tener una revisión del régimen arancelario. Y cuarto, yo sí creo que tenemos que mirar seriamente, en el caso de los insumos, mirar cómo los subsidios que da el Estado, que los ha dado, llegue efectivamente al pequeño productor. El segundo costo que afecta hoy al sector es el tema energía. El costo de la energía es alto. Por eso estamos revisando toda la cadena, desde la generación hasta la distribución, y estamos moviéndonos a las nuevas fuentes alternativas de energía. Y sobre eso hay una pregunta de Milton Burbano, perdón, por eso le interrumpo, que me llamó la atención, pero es que tiene que ver con lo que me está diciendo, que es cómo masificar el tema de energía solar en el campo. Ese es uno de mis proyectos. Uno de mis proyectos es que el país tiene que aprovechar la energía solar. De hecho, de las poquitas cosas que yo le propuse al ministro de Hacienda y que fue acogido por el Congreso, son los incentivos para las nuevas fuentes de energía, pensando en la energía solar. Yo sueño que el país impulse grandes proyectos de energía solar. En estos días sacaron unas cifras donde de los cerca de 450, 460 nuevos proyectos de energía, más o menos unos 220, 230 son de energía solar. Necesitamos que sean muchos. Y que no solo sea energía solar para autoabastecerse, sino que se pueda vender a la red. Y fuera de eso estoy proponiendo que también haya biomasa y que haya cogeneración, que las empresas y las agroindustrias del campo cogeneren. Y esa cogeneración a base de biomasa permita venderle también el sistema. O sea, yo sí le estoy apostando a dar incentivos para que pueda desarrollarse las energías como la solar, la energía como la biomasa que permita cogeneración, porque el país se rezagó y es un país que está en el trópico y que tiene la luminosidad que le permite precisamente ese impulso. Por eso estoy proponiendo que las nuevas viviendas que se hagan en el campo, todas sean con energía solar. Yo no consigo ya hoy nuevas viviendas que no tengan energía solar, que si vamos a hacer iluminación en zonas comunes se haga con energía solar. O sea, comenzar a meter en el ADN de los colombianos las nuevas fuentes de energía como un mecanismo. Ahora, para terminar este tema económico, parte del problema también es que el gasto es bastante inflexible.
hay muy pocas cosas que se pueden recortar. Por supuesto que hay que hacer un gasto más eficiente, hay que acabar con la corrupción, hay que reducir el gasto lujoso, etcétera, pero nada de eso es importante desde el punto de vista de las cuentas grandes. Y hay en cambio un tema que cuesta mucho y que en algún momento creo que vamos a tener que tocar, que son las pensiones. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con una reforma pensional? Por supuesto, yo creo que fueron de las reformas que... Hubo varias reformas que este gobierno no hizo. La reforma seria a la justicia, que quedó en veremos, la misma reforma a la salud, porque aquí hubo una ley estatutaria, pero integralmente la reforma a la salud no se hizo, como no se hizo la reforma a la educación superior. En el plan de desarrollo terminaron de meter temas, y la reforma pensional. ¿Qué veo yo en la reforma pensional que me preocupa? Primero, para mí es inaceptable el subsidio tan alto a las altas pensiones. Un país que busque la equidad tiene que reducir el subsidio a las altas pensiones. Y yo soy una de las que creo que nos debemos mover a una pensión mínima universal. Esto es, que los colombianos sepan que va a haber una pensión X de un salario mínimo, de ahí para allá el que quiere pensionarse con más que contribuye. Pero lo que no puede ser hoy es que el grueso del subsidio a las pensiones se va a las altas pensiones. Eso es, bajo todo punto de vista, inequitativo. Como es inequitativo dentro de los subsidios parte de lo que hay en la educación superior. Esos son inequitativos. Entonces yo sí creo que lo que hay es que bajar el subsidio que reciben las altas pensiones. Hay que asegurar una pensión mínima para los colombianos. De hecho, estamos proponiendo, y lo había propuesto Oscar Iván Zuluaga, que ojalá cada niño que nazca en Colombia, el Estado le haga un aporte por una sola vez. En ese momento lo calculábamos en 3 millones de pesos, de tal manera que cuando llegue a la edad de pensiones tenga esa pensión mínima. A eso que le queremos apostar, y que el resto contribuya. Tercero, yo no tocaría edad. Yo ahora no tocaría edad, y menos la de las mujeres. Yo creo que nosotros tenemos que proteger en ese sentido a la mujer. En este momento no tocaría. Y un tercer tema que miraría, yo sí creo que tenemos que tratar de darle un mayor beneficio Colombia tiene hoy 5.300.000 colombianos mayores de 65 años. Cada vez nos estamos envejeciendo más. De esos solo, alrededor de 2 millones tienen pensión. O sea que ya estamos hablando que 3.300.000 no tienen nada. De esos 3.300.000, 1.600.000 tienen el programa del adulto mayor, que es subsidio para los viejitos más pobres. Pero resulta que pobres son 3 millones de viejitos, o sea que nos faltaría todavía por cubrir un punto importante. Por eso tenemos que aumentar en cerca de 1 millón el programa adulto mayor y revisarle la beca. Y con todo y eso, se nos va a quedar otro grupo importante de colombianos sin absolutamente nada. Entonces, por eso es que tenemos que revisar el tema pensional, con los beneficios económicos periódicos, que ayudan mucho, y es que el Estado contribuya a complementar el poco ahorro que hayan hecho los colombianos más pobres. Entonces, aquellos colombianos pobres que solo alcanzaron a aportar para pensión X monto, el Estado le contribuya hasta por un monto adicional y les permita tener una pensión pequeña, pero que les pueda tener algo para vivir en su edad mayor. El segundo, tenemos el programa adulto mayor, que yo también lo continuaré, porque creo firmemente que no podemos dejar desprotegido a los viejitos. Tercero, reducir las pensiones, el subsidio a las pensiones altas. Eso es impajaritable, eso lo tenemos que hacer. Y cuarto, tenemos que movernos a una pensión mínima, o con esta propuesta de que cada vez que nazca un niño le hagamos ese aporte, o movernos a un mecanismo de definitivamente, digamos, oiga, aquí el subsidio va a ser hasta de un salario mínimo, y de ahí para adelante cada uno contribuye con lo que quiera pensionarse. Mencionabas el tema de la justicia. En algún momento el Centro Democrático y el expresidente Uribe estaban a favor de una constituyente única y exclusivamente dedicada a una reforma a la justicia. ¿Esa propuesta se mantiene? Esa propuesta la hicimos y hoy la mantenemos, pero no para hacerla en este momento, porque creemos que este no es un momento oportuno por varias razones. Primero, porque es un periodo preelectoral.
Estamos a puerta 6 meses de una elección al Congreso y a 9 meses una elección a la presidencia, y uno tiene que tener en cuenta los tiempos para hacer ese tipo de reformas. Y estamos en un momento donde se está acabando un gobierno que tiene ya el sol a sus espaldas. Entonces, de no poder lograr nosotros hacer esa reforma, cuando asumamos la presidencia el 7 de agosto del 2018, nos tenemos que mover a un mecanismo como eso. Pero lo cierto es que la reforma de la justicia hay que hacerla. Pero para mí lo más importante, que alguien ronde a las Cortes. Porque hoy la investigación que tienen es las investigaciones que van a la Comisión de Acusaciones, y sabemos de la inoperancia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Yo dejaría la Comisión de Acusaciones solo y exclusivamente para los presidentes y expresidentes. Del resto, yo creo que tenemos que ir a otra instancia. Y ahí hablo concretamente de los magistrados. Pero en el caso concreto de hoy, que es por presunta corrupción, yo sí creo que la Fiscalía debería entrar a actuar. Debería ser parte de este proceso, y si los hechos fueron en época donde ya no tenían el fuero, rápidamente actuar. Yo creo que si hay algo grave es la corrupción de la justicia. Toda la corrupción es grave, venga de donde venga, sea familiar de uno o no sea de la justicia, el Congreso, el Ejecutivo, toda la corrupción es grave, y ese es el peor cáncer y hay que combatirlo. Y de hecho, si logramos frenar la corrupción, ahí va a quedar recurso importante para poder realizar buenas inversión pública. Pero en el caso concreto de la justicia, sí urge rápidamente es que a los ciudadanos sepan que alguien está actuando, y nadie está actuando, Rodrigo. Fíjate que si son los congresistas, rápidamente o la Corte les dicta medidas de aseguramiento o la Fiscalía actúa. Si es algún funcionario de gobierno, la Procuraduría actúa o la Fiscalía según el caso, pero en el caso de la justicia no. Entonces hoy ya ha pasado cerca de un mes y estos 3 ex magistrados, expresidentes de la Corte, pues ni dan la cara, ni nadie sabe qué va a pasar, porque hasta que la Comisión de Acusaciones no se pronuncie, eso me parece grave, me parece un mensaje nefasto para las instituciones colombianas y para los ciudadanos, y por eso mi urgencia es que la Fiscalía diga si tiene competencia o no, y si esos hechos fueron cometidos después de que ellos ya habían dejado de ser magistrados en la Corte Suprema. ¿Qué otra reforma necesitaría la justicia? Bueno, yo diría, primero nosotros estamos proponiendo una sola Corte con varias salas, e incluso estamos mirando que a nivel regional haya tribunales regionales. Tanta departamentalización y municipalización que en Contraloría, que en Procuraduría y que en las Cortes, eso nosotros estamos proponiendo reducir. Nosotros creemos que parte de la austeridad es eliminar Contralorías, eliminar tanta presencia de Procuraduría, y todas ellas cooptadas por la politiquería. Y en la justicia sí creemos que una sola Corte, inclusive pensar que a nivel regional haya un solo tribunal por regiones, y que esos sean los que puedan tener la instancia primera de mirar los temas. El tercer tema en materia de la justicia es que yo le quitaría toda posibilidad o de elegir o de proponer ternados. Todo, la Corte no tiene que estar para eso. Ellos no tienen que ternar a nadie ni elegir a nadie. Ellos tienen que estar para impartir justicia y para actuar en derecho, y para asegurar que el Estado de Derecho colombiano funcione desde el punto de vista de la justicia. Entonces hay 3 temas clave: una sola Corte, quitarle la posibilidad de que ellos puedan elegir o ternar, y tercero, que haya alguien que lo ronde de manera inmediata. Y eso nos vincula al tema de la corrupción, sobre lo cual tenía una pregunta de Fabricio González, pero lo había a propósito dejado para el final, porque creo que ese es el tema que más nos interesa a todos. ¿Qué medidas y estrategias tiene proyectadas para corregir los actos de corrupción y para que no queden impunes? Desde siempre, Rodrigo, es una mujer que creo que la pulcritud y la rectitud en el manejo de los recursos públicos es una condición sine qua non para que una democracia se sostenga. Y creo que hoy la pérdida de credibilidad y confianza de los colombianos se debe en gran medida por la corrupción. Yo radiqué con el presidente Uribe un proyecto de ley sobre ese tema hace ya un año, y sigue en debate, y entiendo que ahora el fiscal acogió una cosa y lo van a sumar con el que radicó el fiscal. ¿Qué estoy proponiendo de manera concreta? Lo primero,
parece de bulto, pero no se da. Cárcel para los corruptos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy muchos corruptos, sobre todo si son corruptos que vienen de alcaldes, gobernadores o de altos funcionarios, los mandan a la casa, a pasar los 2 o 3 años ahí y no en la cárcel, no, cárcel para los corruptos y cero reducción de beneficios. Nada que puedan tener beneficios, que si se portan bien, que si estudian, no. Si los condenan a 5 años, que cumplen sus 5 años, a 10, que cumplan sus 10 años y en la cárcel seguro. Muerte política efectiva de los corruptos, no solo para no aspirar a cargo de elección popular, sino para no ocupar cargo público y no ser docentes. Es que yo con sorpresa estoy viendo personas condenadas por corrupción de profesores universitarios. Por favor, eso no puede darse. Tercer tema que estamos proponiendo, que se amplíen los tiempos para investigar hechos o personas por corrupción. Son muy poquitos años hoy. 5 años es nada. Para los funcionarios. Sí, de funcionarios. Entonces, ampliar los tiempos. Hombre, porque no, o sea, eso es para lo disciplinario. Disciplinario, pero también ya para la sanción. Es que los tiempos son muy pocos. A mi juicio, fíjense, si hoy aparece después de 10 años, ¿por qué yo no voy a poder ampliar los tiempos dentro de los cuales se pueden investigar? Cuarto punto, la sanción social. Para mí es fundamental la sanción social. ¿Y qué estoy proponiendo en sanción social? Crear el muro de la vergüenza para los condenados por corrupción. ¿Qué sueño yo? Que así como antes en los aeropuertos había los avisos que decía se busca al guerrillero, al paramilitar o al criminal, hoy se diga esto, los nombres de quienes se robaron la salud, la educación. Mire, Rodrigo, yo lo digo con dolor del alma porque nadie quiere tener a un familiar siquiera señalado en estos temas. Y yo tristemente tengo que decirle, tengo familiares que han sido señalados. Yo mismo denuncié a un tío por presunta corrupción y eso me duele profundamente, pero yo soy de las que creo que venga de donde venga hay que sancionarla y hay que penalizarla y hay que investigarla. ¿Por qué? Porque para uno tener autoridad moral, cuando uno tiene un cargo, tiene que incluso, si toca parientes, tiene que saber que tienen que estar dispuestos a condenarlos o a sancionarlos o a hacerle el señalamiento. Y esto lo digo porque yo vengo de una familia que ha estado en la política muchos años. Yo nunca había hecho política, yo arranqué a hacer política con el presidente Uribe, ahora que aspiré al Senado, y entonces tengo esa realidad y es una realidad que yo no la quisiera haber vivido, pero me tocó vivirla porque uno no puede negar los temas familiares, pero la condeno. Y si tienen que responder, que le respondan a la justicia y que lo haga y que si son culpables, pues que asuman su responsabilidad. Pero lo cierto es que hay que condenar la corrupción, venga de donde venga, y ahí hay unos ejemplos y tengo otras propuestas más, pero ahí les puse uno de los ejemplos porque está en el proyecto de ley que está en debate en el Congreso. Se nos acaba el tiempo, estamos cumpliendo exactamente la hora. Le quisiera hacer unas preguntitas muy breves sobre cómo sería su estilo como presidenta. Quiero que quienes nos están acompañando, y yo mismo, quiero imaginarme cómo sería usted como presidenta. Lo primero, usted ha dicho que llevaría a Uribe como vicepresidente. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Yo si soy la candidata de mi partido, se la ofreceré formalmente y le diré a él, estúdiela, presidente, porque usted puede ser vicepresidente, porque yo no quiero desaprovechar ni la experiencia de él, ni el conocimiento de él, ni el reconocimiento que él tiene. Son ya 4 años, el tiempo pasa rápido y a mí me ha gustado siempre acertar y hacer las cosas bien y trascender. Y quiero, si soy presidente de Colombia, con el voto de los colombianos y la bendición de Dios, quiero hacerlo bien por el bien de Colombia. Entonces tú me preguntas cómo sería mi estilo. Primero, disciplina. Yo soy muy disciplinada. Esto es, yo soy una mujer que me le meto a los temas hasta que los saco adelante y no descanso. El mío sí es trabajar, trabajar, trabajar. Yo soy disciplinada, soy de mucho trabajo, soy una mujer recta. Yo no acepto para las personas que trabajan conmigo, sino rectitud en sus acciones y en sus decisiones. Soy una mujer que van a ver en mí ejemplo por mis principios cristianos, de buen trato a los ciudadanos, de solidaridad, de amabilidad y de buenas costumbres. Y eso es lo que siempre he hecho. Yo no haré lo que he hecho cuando fui ministra, o cuando fui vicerrectora, o cuando fui, y es eso, es trabajar rectamente, es dar ejemplo, y eso sí, yo trasciendo. A mí no me gusta sino trascender, y por eso
me gusta hacer transformación. Volviendo a lo de Uribe, y usted que lo conoce muy bien, ¿él se deja mandar? ¿Se dejaría mandar de usted si usted es presidenta y él es vicepresidente? Yo lo que haría es construir con él, o sea, un diálogo con él. El presidente Uribe se logra con el diálogo y con los argumentos, porque como él es un hombre tan inteligente, él procesa todo lo que uno le dice. Entonces, la mejor manera de construir con él es como lo estamos haciendo tú y yo, pero con argumentos. Entonces, él es de lo que dice, una buena idea no se discute. Entonces, ¿cómo lo sueño yo? Como lo he tenido con él ahora. Yo a él le discuto muchos temas y muchas veces no le he acogido temas a él y él no me ha acogido temas a mí, pero con argumentos. Y esto es una relación de respeto y una relación de construcción, y nosotros nos conocemos hace muchísimos años y ha sido una relación de respeto. Ni nunca él ha tratado de imponerme nada a mí, ni yo le impondré nada de él. Lo construiremos, porque para eso es una fórmula vicepresidencial, es para construir. A mí me aterra lo que he visto aquí, que es que los deja, que básicamente los ven es como un competidor. Como ya el presidente Uribe no tiene ninguna otra aspiración que servirle a los colombianos, pues yo no lo voy a ver como un competidor, sino por el contrario, como ese gran colaborador que voy a tener para que saquemos este país en 4 años adelante, recuperemos el rumbo con mano firme otra vez y con el corazón grande que siempre hemos promovido. ¿Cuál sería la prioridad? La primera, recuperar la credibilidad y confianza en las instituciones colombianas. O sea, es muy difícil ser presidente de Colombia si los ciudadanos no lo respetan a uno, no confían en sus decisiones y no lo ven a uno como un referente positivo. Entonces, para mí eso es lo más importante. Lo segundo, recuperar la economía colombiana, es que la va a quedar muy golpeada. Volver a generar confianza para que se invierta en Colombia, para que los colombianos inviertan en la patria, para generar empleo y trabajo digno. La tercera, volver a recuperar la seguridad en muchas zonas del país que se ha deteriorado. La cuarta, en su orden, lo que he llamado el tejido social y la protección de la familia, con la buena atención en salud, las oportunidades en educación, la vivienda. Y el quinto, el agro moderno con un medio ambiente sostenible. ¿Habría más mujeres en el gabinete? Por supuesto, he dicho que el 50% de mi gabinete como mínimo serían mujeres. ¿Y en el gobierno en general? Y en el gobierno en general. Yo sí, mire, yo he sido una estudiosa de estos temas y los estudios recientes están mostrando que cuando la mujer llega a posiciones de poder y de toma de decisiones, las economías crecen más, pero fuera de eso, empodera a otras mujeres. Y cuando la mujer tiene independencia económica, la agresión se baja contra la mujer. Y yo sí que añoro que no haya más mujeres colombianas quemadas con ácido, ni violadas, ni maltratadas. Yo lo que añoro es la mujer dando todo su corazón y toda su capacidad de trabajo para que saquemos adelante esta parte. Muchas gracias, senadora. Ha sido un diálogo muy rico, muy profundo. Gracias, Rodrigo. Esa es la idea, que tengamos mejores elementos para conocer a los candidatos. Finalmente, el año entrante vamos a votar por quienes sean los candidatos de los partidos que lleguen hasta mayo. Y lo que queremos es conocerlos nosotros y que nuestros lectores y las personas que nos acompañan en estos Facebook Lives las conozcan también. Mil gracias, Rodrigo, a ti, a los seguidores, y aquí seguimos, queremos recuperar el rumbo de Colombia con mano firme otra vez. A ustedes los invito para que estén pendientes porque seguiremos invitando a todos los candidatos a la presidencia de la República.